Episodio 37. Ibiki Morino era un hombre paciente. El interrogatorio era un proceso que podía llevar, y por lo general llevaba, bastante tiempo. Era una guerra mental profesionalizada. Cada persona tenía cosas distintas que la motivaban, y encontrarlas era la clave para obligarla a cometer errores que no se podían disimular con una calificación apresurada. Algunos eran más difíciles de descifrar que otros, e Ibiki había resuelto miles de acertijos mentales diferentes durante su mandato como interrogador principal. A pesar de su experiencia, Gaara de la Arena era decididamente diferente del resto. Incluso ahora, después de más de 2 horas de lo que esencialmente se había convertido en un interrogatorio a gran escala, el genin no había vacilado ni un poco. Estaba tranquilo hasta el punto de ser inquietante y, sin embargo, mantenía la suficiente emoción externa para evitar sacrificar las reacciones apropiadas a ciertas indicaciones. Su narrativa era consistente, al igual que sus coartadas. Según todos los parámetros razonables, Gaara estaba aprobando su interrogatorio con gran éxito. No importaba cuántas veces el pelirrojo maniobrara impecablemente para sortear las preguntas de Ibiki, el interrogador no podía deshacerse de sus sospechas. «¿Te encanta esto, no? ¿Te diviertes con esta basura?», le dijo Ibiki en silencio al chico Suna, que estaba sentado tranquilamente en una silla de madera al otro lado de la habitación con poca luz. En verdad, Gaara tenía mucho más control que Ibiki. Lo había tenido desde el principio. Su absoluta falta de estrés externo lo pintaba como un robot a veces, pero en un abrir y cerrar de ojos, podía conjurar demostraciones convincentes de emoción. Ibiki había sido completamente incapaz de construir una base desde la cual empezar, y ahora, se encontraba sintiendo la presión. Nara tenía razón en una cosa, al menos. Este chico no es normal. Ya sea que lo haya hecho o no, hay que vigilarlo, pensó Ibiki. Justo cuando empezaba a pensar en otra estrategia que intentar, su hilo de pensamiento se vio interrumpido. «Supongo que no he sido del todo sincero contigo, Morino-san», dijo Gaara de repente, liderando el baile verbal por primera vez. Los ojos de Ibiki se entrecerraron ante las extrañas tácticas del pelirrojo. Estaba tramando algo, eso estaba claro. «Entonces habla». «No tenemos todo el día», dijo el interrogador con brusquedad. Gaara asintió y volvió a cruzar las manos sobre su regazo. Luego levantó la mirada del suelo. «Cuando te dije antes que no había cometido ningún crimen en Konoha, estaba exagerando un poco la verdad. No soy tan inocente», comenzó, provocando que Ibiki arqueara una ceja. La mirada del pelirrojo se encontró de lleno con la del hombre mayor. «Hace unos días robé unos cuantos paquetes de carne seca. Había olvidado mi billetera y no pude evitarlo. Disfruto probando cosas nuevas. Aceptaré cualquier castigo que consideres apropiado», terminó, con la voz llena de un falso arrepentimiento. Las manos de Ibiki se apretaron hasta convertirse en puños. Estaban siendo objeto de burlas abiertas en medio de su propia operación. «Tienes mucho valor, mocoso», susurró para sí mismo. Aunque su temperamento se estaba encendiendo y su paciencia se estaba agotando cada vez más, el interrogador mantenía una apariencia de calma y compostura. Cualquier vacilación haría que el procedimiento perdiera todo sentido. «Lo transmitiré a los demás. Nos pondremos en contacto contigo en unos días», dijo con calma. El pelirrojo dio un suspiro de alivio. Decir que estaba exagerando habría sido un doloroso eufemismo. Estaba tan despreocupado como podía estarlo bajo su frío exterior. «¿Puedo irme ya? ¿Hemos estado en esto durante bastante tiempo?», preguntó Gaara cortésmente. Ibiki dio un paso más hacia él y se abalanzó sobre el chico una última vez. «Te lo preguntaré una vez más, muchacho. ¿Tienes alguna información que pueda ser útil para nuestra investigación?», preguntó. Gaara mantuvo fácilmente el desafiante contacto visual. «Como dije, estoy tan perdido como tú. Si pudiera ayudarte, lo haría», replicó. No había exceso de emoción ni verborrea en su respuesta. Fue rápido, al grano. Ibiki decidió cortar por lo sano en lugar de perder más tiempo del que ya tenía, se dirigió a la puerta y la abrió, dejando entrar la luz del pasillo. «Eres libre de irte», dijo, haciendo todo lo posible por disimular su frustración, que era muy real. El pelirrojo no tenía prisa. Se levantó lentamente y caminó con una lentitud despreocupada que provocó un tic en el rostro de Ibiki. Había ganado y se lo estaba restregando en la cara. Con pasos lentos, Gaara pasó al interrogador y comenzó a caminar lentamente por el pasillo hacia las escaleras que lo llevarían de regreso al vestíbulo. Mientras se alejaba, Ibiki salió completamente de la sala de interrogatorios.
¿Cómo te fue? Ibiki miró hacia un lado y vio que Hiruzen estaba de pie justo a la izquierda de la puerta, contra la pared. El interrogador mantuvo sus ojos fijos en la espalda de Gaara. Oficialmente, está limpio. Es tan inocente como puede serlo, dijo. El Hokage se quitó la pipa de los labios y la guardó en el bolsillo de su túnica. ¿Qué piensas realmente? Aclaró. Ibiki comenzó a responder, pero se detuvo cuando Gaara se detuvo justo antes del tramo de escaleras. Un momento después, el pelirrojo comenzó a descender. Creo que es un psicópata, dijo el interrogador sin rodeos. Era una palabra dura para referirse a una persona, pero el zapato encajaba. Era una descripción acertada del chico contra el que Ibiki había pasado horas golpeándose el cráneo. Está muy bien, pero no responde a mi pregunta. ¿Crees que él es el responsable? Insistió el Hokage. Absolutamente, dijo Ibiki directamente. La respuesta había sido automática. No había que pensarlo. Gaara irradiaba una culpa desvergonzada, sin importar cuán hábilmente esquivaba la culpa. Era un manipulador experimentado, pero ni siquiera un mentiroso hábil podía ocultar su engaño por completo. Hiruzen se movió hacia el centro del salón. Y simplemente dejamos que nuestro hombre ande libre, dijo con voz cansada. Ibiki se unió a su líder en el centro del corredor y deslizó sus manos en los bolsillos de su gabardina. Aún no tenemos pruebas. Podríamos intentar interrogar a sus hermanos para comprobar sus coartadas, pero algo me dice que sería inútil, dijo. Hiruzen asintió con la cabeza. Los vi bien en el vestíbulo. Incluso si pudiéramos obligarlos a hablar, no son nuevos en esto, dijo. Era una situación frustrante hasta en sus más mínimos detalles. No importaba lo seguros que estuvieran de su culpabilidad, Gaara se mantenía firme y a salvo. Era demasiado minucioso. Demasiado inteligente. ¿A dónde vamos desde aquí? Preguntó Ibiki. El anciano líder suspiró y comenzó a caminar lentamente en dirección a su oficina. Escribe un perfil sobre él. Sigue el libro, dijo. El interrogador asintió y siguió su camino al oír la señal silenciosa. Ibiki no sabía si el perfil era para Gaara o alguna aparición sin rostro. Temari reprimió una nueva oleada de frustración cuando recibió un sólido jaque mate por quinta vez esa tarde. El ajedrez nunca había sido su fuerte, pero no había mucho más que hacer. Había estado varada en el vestíbulo del edificio ejecutivo de Konoha durante casi 3 horas, y su única compañía había sido Kankuro y Shikamaru. Había una cuarta persona en la habitación, una chica que parecía tener más o menos su misma edad con el pelo largo y castaño, pero había hablado muy poco. Eres demasiado bueno en esto, se quejó Temari mientras Shikamaru volvía a ordenar sus piezas, preparándose para una sexta partida. El chico de Nara se encogió de hombros. Tú pediste jugar. Yo también te lo advertí, señaló. La kunoichi de arena se rascó la mejilla distraídamente. Sabía que Shikamaru Nara era una especie de gigante intelectual. Su partida durante la ronda preliminar y sus tácticas increíblemente ingeniosas en el bosque lo habían dejado perfectamente claro. A pesar de saberlo de antemano, Temari todavía se sentía desconcertada por su habilidad en el tablero de ajedrez. No se esforzaba mucho. Parecía medio dormido la mayor parte del tiempo. Ganaba sin esfuerzo de todos modos. Aún así voy a ganar, insistió la portadora del abanico, colocando rápidamente sus propias piezas. Kankuro había sido todo lo contrario de hablador desde su llegada al vestíbulo. Era estoico y controlado. La propia Temari había intentado ese estado de ánimo brevemente, pero había descubierto que no podía mantenerlo. En partes iguales debido a su deseo personal de hablar con su futuro oponente y la gran presión que sentía en el silencio. Había sido Temari quien le había notificado a Shikamaru de las excursiones nocturnas de Gaara, y aunque era muy poco probable que su hermano menor fuera el principal sospechoso, la situación se había vuelto mucho más tensa por sus acciones. Ella era muy consciente de los riesgos asociados a compartir esas cosas con un enemigo, pero ese había sido el punto. Shikamaru era demasiado moral como para simplemente ignorar una pieza de información tan condenatoria. Al menos, esa había sido su impresión de él. Parecía que su instinto había sido correcto. Le había llevado varios días, pero Shikamaru efectivamente había actuado en base a lo que ahora sabía. A partir de ahora, todo depende del azar, pensó Temari mientras movía su primer peón. Su razonamiento tenía múltiples capas y ahondar más en él no sería más que una distracción del lugar al que la habían llevado sus decisiones. No tenía mucho sentido reflexionar sobre sí misma.
Cambiando su atención a otro tema, la portadora del abanico hizo un pequeño gesto hacia la chica de cabello castaño que estaba al otro lado del vestíbulo. ¿La conoces? ¿Me ha estado mirando fijamente desde que llegamos?, preguntó en voz baja. Los ojos entrecerrados de Shikamaru se desviaron del tablero de ajedrez. Se llama Aku. Es una larga historia, dijo vagamente. Temari, que percibía una gran agitación en su interior, dejó de lado cualquier pregunta seria. La tensión ya era alta. Aumentarla aún más habría sido una crueldad. No creo que le guste. Puedo sentir que me mira con enojo, comentó. Shikamaru apoyó la mejilla en la palma de su mano y cortó la maniobra de Temari en el tablero. Intenta no contrariarla. Hoy ya es bastante estresante, murmuró. La kunoichi rubia reprimió una sonrisa burlona. No le faltaba ni un ápice de inteligencia callejera. Las señales eran descaradas y exageradas hasta lo ridículo. Si no te gusto ahora, me odiarás muy pronto, se burló Temari en silencio de la chica. La portadora del abanico no se consideraba una persona desagradable, pero esa opinión estaba sujeta a la percepción, y ella era muy consciente de ese hecho. No lo haré. De todos modos, parece que va a estallar, dijo Temari con desdén. Shikamaru murmuró algo en voz baja, pero la kunoichi de arena no pudo entender ni una palabra. El chico de Nara tomó entonces uno de sus alfiles de un solo golpe. Con el ceño fruncido mirando el tablero, Temari repasó la breve secuencia de salidas y contraataques que habían intercambiado. Te olvidas mucho de tu propia posición, dijo Shikamaru bostezando. La kunoichi de arena apretó ligeramente la mandíbula. Como antes, él ni siquiera lo intentaba. Eso, y haces muchas jugadas arriesgadas, añadió la usuaria de sombras. Temari reprimió su creciente frustración y consideró cuidadosamente su siguiente acción. Un simple movimiento de un peón. Una maniobra segura. Una destinada a prolongar la acción con el fin de analizarla. Shikamaru miró el tablero en silencio durante unos momentos. Justo cuando parecía que estaba realmente desconcertado por primera vez, hizo su propio movimiento. Movió un peón propio. A primera vista, el movimiento era intrascendente. Solo material sin sentido. Sin embargo, cuanto más estudiaba el nuevo estado del juego, más claro se volvía que no era nada de eso. Con un simple movimiento de un peón, Shikamaru había truncado severamente sus opciones. Ahora estaba en una posición precaria. Si se atrevía a mover una pieza que no fueran sus peones impotentes, sería severamente castigada. Si optaba por seguir el curso de acción más seguro, estaría cavando más y más en la trampa que él le había preparado. Él siempre tenía el control, sin importar cuán cuidadosamente considerara Temari sus opciones. ¿Esto es todo lo que haces con tu tiempo?, preguntó irritada. Shikamaru miró por una de las ventanas que bordeaban las paredes del vestíbulo. Observo las nubes. Las siestas también son bastante agradables, enumeró con naturalidad. Sus ojos permanecieron fijos en el cielo más allá de la ventana. Temari lo estudió atentamente. Era inestable cuando se veía obligado a participar en una situación que escapaba a su control, como había demostrado con sus provocativas insinuaciones durante su breve estadía en la habitación de su motel, pero en su propio territorio, era un fiel defensor de una inteligencia enigmática. ¿Qué está pasando en ese cráneo tuyo?, reflexionó. A pesar de los muchos juegos que habían jugado, no había nada cómodo en su situación. Especialmente para el propio Shikamaru. Había denunciado a Gaara. Se había puesto directamente en la línea de fuego. Sin embargo, estaba completamente tranquilo. Exteriormente, al menos. Antes de que Temari pudiera descomponerlo más en su mente, el crujido de las tablas del suelo sobre su cabeza hizo que cada uno de los cuatro se pusiera firme. Con la respiración contenida, el grupo detuvo sus pensamientos y reflexiones colectivas. El crujido pronto se convirtió en pasos audibles que descendían hacia el vestíbulo. En el mismo minuto, Gaara emergió del corto pasillo detrás del escritorio de la recepcionista. Su expresión era indescifrable. Sin decir palabra, recuperó su calabaza, que se había visto obligado a abandonar en la entrada del pasillo, y luego dirigió su atención hacia Shikamaru, que estaba sentado. Pareciendo sentir que todos los ojos estaban puestos en él, el usuario de sombras se puso de pie. Gaara cruzó la habitación lentamente, deteniéndose finalmente justo frente a Shikamaru. Luego pasó su brazo por el frente del hombro del genin de la hoja y se inclinó hacia su oído. Los chicos intercambiaron palabras en voz baja. Lo que se dijeron fue un misterio. Después de que el breve intercambio de comentarios susurrados concluyó, Gaara se alejó de Shikamaru y salió del vestíbulo hacia la calle.
Una vez que se fue, el chico Nara suspiró profundamente y filtró visiblemente todas las emociones negativas que lo recorrían. No parecía asustado, pero ciertamente estaba inquieto. Aku pronto estuvo a su lado y le puso una mano gentil en el hombro. Luego miró a Temari y Kankuro. ¿Quieren tomar un almuerzo tardío? Naruto espantó un mosquito que tenía en el brazo mientras caminaba con dificultad por el sendero boscoso. Se acercaba la noche y finalmente había completado su entrenamiento autoguiado del día. Más de una docena de millas acumuladas de carrera y una cantidad verdaderamente impía de secuencias repetitivas de taijutsu que le habían asignado. Le dolía todo el cuerpo y le ardían los pulmones. Era un dolor bienvenido. Estaba haciendo el trabajo necesario y ciertamente estaba dando sus frutos. Era más fuerte que nunca. Kakashi Atake era un maestro poco convencional, pero era innegablemente efectivo. Naruto tendría que esperar otros 2 días y medio para reanudar el entrenamiento con el hombre, pero valdría la pena la espera. Siempre lo hacía. Estaba la cuestión abierta de la preparación de Satsuki con el hombre, ya que su crisis visceral había ocurrido poco más de un día antes. Naruto solo podía asumir que las cosas se habían reanudado como de costumbre después de su salida temprana del hospital, ya que no había visto ni a su compañera de equipo ni a su maestra ese día. Al menos podría haber dejado una nota. Al principio, el personal pensó que yo tenía algo que ver con eso, recordó la rubia con irritación. La disputa se había resuelto rápidamente cuando varios testigos afirmaron haber visto a la chica paseando por la calle, afortunadamente. Naruto apartó su atención de la desagradable discusión que había consumido su mañana y pateó una pequeña piedra que se encontraba a lo largo del camino que estaba recorriendo. Las heridas menores del día anterior habían sanado casi por completo. Su recuperación siempre había sido más rápida, especialmente mientras dormía. A pesar de eso, todavía podía sentir el fuerte agarre de Satsuki alrededor de su garganta. La experiencia había sido profundamente desagradable. Había llegado a la casa de Satsuki con la intención de entrar en su casa sin permiso, pero al oír sus gritos ahogados de dolor, había olvidado cualquier noción de etiqueta. No estaba en absoluto preparado para lo que le esperaba. Ella había estado gritando entre lágrimas, golpeándose la frente contra la pared repetidamente. Había cortado múltiples zanjas en la madera con un kunai que había estado sosteniendo por el borde afilado. Una angustia cruda. Ciertamente no había ayudado el hecho de que apenas estuviera vestida en ese momento. Él había sentido como si estuviera presenciando algo que no debería. Sus propios sentimientos habían dominado esta incomodidad con facilidad, y había extendido la mano para ayudarla. Casi le había costado la vida. Con una agresión rabiosa, Satsuki lo había derribado violentamente al suelo y le había clavado la espada en la garganta. Sus reflejos lo habían salvado de un funeral prematuro. El estrangulamiento se produjo poco después. Su agarre había sido férreo. La parte más aterradora de todo habían sido sus ojos. Grandes, inyectados en sangre y salvajes. Consumidos por una locura oscura nacida de algo profundamente arraigado. Su regreso a la normalidad se había producido justo cuando Naruto había comenzado a perder el conocimiento por el estrangulamiento. Incluso después de que Sasuke había recuperado sus facultades, Naruto había percibido su inestabilidad. Nunca había tenido la intención de irse, incluso cuando se había ofrecido a hacerlo. No había sido nada más que una prueba de su reacción ante la idea de quedarse sola. Como era de esperar, la negativa de la chica Uchiha a dejarlo ir había sido resuelta. No importaba cuán hábilmente lo ocultara, Satsuki era frágil debajo de su exterior rocoso. Lo que había sido una sorpresa había sido su razonamiento para detenerlo. Me estás haciendo sentir segura. Recordar sus palabras trajo una extraña mezcla de emociones a la mente de Naruto. A primera vista, sintió alegría. Tal declaración era un gesto de aceptación inquebrantable, algo que siempre había deseado. Sin embargo, debajo de la superficie, encontró sus palabras inquietantes. Ella se sentía insegura simplemente por haber sido dejada sola. Una implicación de autopeligro. Esa noción fue fuertemente respaldada por su brutal espiral apenas minutos después de que el Jinchuriki hubiera atendido sus heridas. Si él no hubiera estado presente, la caída de Sasuke por el oscuro abismo al que la había empujado su psicosis habría sido mucho más precipitada y vil, e incluso con ayuda, la niña habría quedado en completo desastre. Lo más inquietante es que su control corporal aparentemente se había visto comprometido. Ella intentó estrangularme otra vez. Se echó hacia atrás, pero definitivamente lo intentó, pensó Naruto para sí mismo con tristeza.
Su segundo agarre en su cuello había sido suave, pero las intenciones habían sido claras como el día. Más allá de su débil segundo intento de acabar con su vida, el agarre de Satsuki se había sentido claramente diferente durante su crisis. En lugar de miedo o desesperación, el agarre de la chica de cabello azabache sobre él se había sentido como si estuviera tratando de consumirlo. Convertirlo en parte de su cuerpo. Temblando ante el recuerdo, Naruto negó con la cabeza. Aunque estaba conmocionado, el rubio no sentía nada más que alivio por su salud. Su determinación de quedarse con ella había nacido de una preocupación y un cuidado genuinos. En todo caso, por encima de todo, estaba orgulloso de haber resistido. Ella lo había necesitado y él había cumplido. Al encontrar satisfacción en esta conclusión, Naruto finalmente se relajó. Me alegro de que esté bien, pensó para sí mismo. Luego pasó a un claro. Si bien al principio parecía bastante normal, varios detalles llamaron la atención rápidamente para el genio. En primer lugar, los árboles y el suelo estaban llenos de objetivos. Unos desgastados, además. En segundo lugar, los troncos de los árboles de los alrededores estaban todos marcados con una letanía de cortes y marcas de abolladuras. Naruto no tuvo tiempo de procesar las rarezas, ya que un crujido proveniente del dosel de arriba lo hizo correr detrás de un árbol. Naruto sacó la cabeza con cuidado de detrás del árbol y abrió un poco los ojos al ver lo que vio. Volando desde todas las direcciones, un enjambre de kunais golpeó a todos y cada uno de los objetivos en el centro. Incluso varios que Naruto había pasado por alto por completo. Justo cuando su mente saltó a las obvias preguntas de quién y cómo, la primera de ellas recibió respuesta. Satsuki descendió volando desde los árboles y aterrizó elegantemente en medio del claro. Por pura suerte y coincidencia, el Jinchuriki se había topado con una especie de sesión de entrenamiento personal. Con los ojos fijos en su compañero de equipo, Naruto observó en silencio cómo la chica Uchiha recogía su kunai de cada objetivo individual. Una expresión de desagrado se formó rápidamente en su rostro. La lógica y las circunstancias dictaban que probablemente había fallado el tiro al menos una vez por un margen considerable. Finalmente, había reunido todos sus suministros. Luego, con su bolsa y sus manos completamente cargadas con espadas, Satsuki saltó directamente al aire. Estiró el cuello para seguirla y Naruto observó con asombro cómo la chica Uchiha lanzaba todos y cada uno de sus kunai. Se retorcía, giraba y rotaba en el aire con una gracia y una facilidad que lo dejaron con la boca ligeramente abierta. Cada kunai volaba con un propósito determinado. Algunos volaban directamente al centro de su objetivo. Otros actuaban como catalizador para que otra espada rebotara en la dirección correcta. Cuando todo estuvo dicho y hecho, cada kunai se había hundido en el centro de la diana. Cada objetivo fue atravesado en su centro. La perfección era una rareza, especialmente en combate, pero Satsuki había llegado lo más cerca posible. Aterrizando ingrávida en el claro una vez más, la chica de cabello negro respiró profundamente varias veces con la mirada fija en las copas de los árboles. Naruto se encontró sorprendido por algo que nunca se le había ocurrido antes de ese momento. Satsuki Uchiha era una hermosa chica. A pesar de su carácter irritable, antagonismo e inconsistencia, era digno de admiración. Su piel pálida contrastaba con su cabello oscuro, de color medianoche, de una manera casi inquietante, y sus rasgos faciales eran engañosamente suaves. Combinado con el hecho de que estaba maravillosamente formada físicamente, el rostro de Naruto rápidamente cobró color. Odio la pubertad, se lamentó en su mente, alejando el torrente hormonal que lo había golpeado prácticamente de la nada. Luego dio un paso atrás para comenzar a retirarse con cuidado del claro. Desafortunadamente, rompió una ramita con fuerza en el momento en que puso el pie en el suelo. La cabeza de Satsuki se giró instantáneamente en su dirección. Aunque ella no dijo nada, Naruto supo que lo habían atrapado. Rascándose la nuca tímidamente, Naruto salió completamente a la vista. «Eres muy buena con los cuchillos», dijo, haciendo una mueca de dolor por dentro al ver lo patéticamente incómodo que sonaba. Una vez más, su compañera de equipo no le respondió. En cambio, dio unos pasos vacilantes hacia él. Tragándose un nudo nervioso en la garganta, Naruto permaneció en su lugar mientras la chica Uchiha se acercaba a él. En cuestión de momentos, Satsuki estaba justo frente a él en el borde del claro. Al acercarse más, Naruto pudo ver con más claridad su expresión. Sus labios se movían levemente, aunque él no podía discernir si estaban frunciendo el ceño o sonriendo, y sus ojos tenían una expresión de aprensión reservada. ¿Estás bien?,
Preguntó Naruto, inclinando ligeramente la cabeza. Por tercera vez, Satsuki permaneció en silencio. Luego extendió su mano izquierda, la misma con la que lo había estrangulado. Sus dedos rozaron la parte delantera de su tráquea. No había agresión en su toque. Solo una curiosidad reticente. Naruto se estremeció ante su toque. Su reacción hizo que Satsuki retirara la mano con un estremecimiento. Lo siento, susurró, sacudiendo la cabeza casi imperceptiblemente. Luego dio un paso atrás. Antes de que Naruto pudiera reaccionar, su forma se desvaneció y desapareció entre los árboles que había arriba. Sola de nuevo, la rubia soltó el aliento que había estado conteniendo sin saberlo. ¿Por qué tiemblo?, pensó para sí mismo, levantando la palma de su mano temblorosa. Suspirando profundamente, el rubio decidió guardar su consideración para la privacidad y siguió el ejemplo de su compañero de equipo en la dirección opuesta. Una vez que ambos genin se fueron, un viento tibio sopló entre los árboles. Episodio 38. Shikamaru se secó el sudor de la frente mientras caía de espaldas exhausto. Shikaku Nara no era precisamente un experto en el arte del taijutsu, pero aún así era superior a su hijo. Frotándose la mandíbula dolorida, el más joven de los dos hombres Nara miró a su expectante padre. ¿Para qué estamos haciendo esto? Sensei ya me ha dejado exhausto con esto, se quejó. Shikaku cruzó los brazos sobre el pecho y le hizo un gesto a su hijo para que se pusiera de pie. Eso es solo una vez por semana. Tu combate cuerpo a cuerpo todavía necesita ayuda seria, dijo. Shikamaru masculló una respuesta en voz baja, pero se la guardó para sí. Al menos, entrenar con Shikaku era menos doloroso que con Kakashi. Era significativamente más indulgente, tanto técnica como físicamente. Entonces, en contra de las expectativas de Shikamaru, su padre miró hacia el porche trasero, lo que lo incitó a seguir su ejemplo. Desde el comienzo de sus sesiones de entrenamiento, hacía más de una hora, Yoshino y Aku habían observado a la pareja con gran diversión. La madre de Shikamaru estaba sentada en una silla de mimbre justo al lado de la puerta corrediza, mientras que Aku estaba sentada en el borde del porche, con las piernas colgando sobre el borde. Tengo la espalda rígida. Entra, Yoshino, llamó Shikaku a su esposa. Shikamaru se tensó. Su madre era sin duda un poco menos intimidante que su padre en sentido literal, pero era mucho más intimidante en cuanto a temperamento. Ella lo atacaría. Para su gran alivio, Yoshino negó con la cabeza. Hoy no. Esta silla me está tratando demasiado bien, respondió ella. Una chispa de esperanza se encendió dentro de Shikamaru. Tal vez no se vería obligado a esforzarse más. Una voz inesperada intervino para romper el silencio momentáneo. Si necesita un descanso, puedo reemplazarlo, Nara-sama, ofreció Aku. La esperanza de Shikamaru permaneció intacta. La ex cazadora había pasado gran parte de su segundo y ahora tercer día de permiso entre el clan Nara, y en ese tiempo, le había quedado claro al usuario de sombras que Shikaku apenas confiaba en la chica más allá de un nivel básico de hospitalidad y respeto. Por segunda vez esa tarde, su padre lo sorprendió. No le hagas mucho daño. Es sensible, dijo Shikaku encogiéndose de hombros y caminando hacia el porche para unirse a su esposa. Aku se dejó caer sobre el césped y se dirigió al centro del patio trasero, donde todavía se encontraba Shikamaru. ¿En serio? Sama interrogación de cierre, comentó el chico Nara mientras la Ambu estiraba sus brazos y piernas a varios metros de él. Aku se colocó un mechón de cabello detrás de la oreja izquierda y sonrió. Bueno, él es tu padre. Puedo usarlo contigo también, si quieres, respondió ella, con un tono relajado y juguetón. Shikamaru se frotó una pequeña mancha de suciedad de la mejilla. No estás vestida exactamente para esto, señaló, ignorando su comentario anterior. Aku se miró a sí misma. Por primera vez desde que la ex cazadora había vuelto a entrar en su vida, llevaba algo más que su uniforme de Ambu. En lugar del chaleco antibalas gris y la máscara, llevaba un vestido de verano blanco. De dónde lo había sacado en primer lugar era un misterio. No necesito estarlo. Es solo un pequeño combate, dijo el Ambu con sencillez. Fue un golpe sutil a su ego, y Shikamaru lo captó fácilmente. Sin importar la situación, Akuyuki nunca perdía una oportunidad de sacarlo de quicio. Hablar menos y entrenar más. Gritó Yoshino desde el porche. Reprimiendo su impulso de responder bruscamente, Shikamaru adoptó una postura de taijutsu. Aku permaneció relajado y despreocupado, sin molestarse en seguir su ejemplo.
Sabiendo que no debía hacer esperar más a su madre, el usuario de sombras abandonó su enfoque habitual del combate y dio el primer paso. Shikamaru se puso a su alcance y lanzó un puñetazo directo que apuntó directamente a los ojos de Aku. La Anbu desvió la cabeza hacia la izquierda unos centímetros, lo que provocó que el puñetazo pasara zumbando junto a su rostro. A pesar de que estuvo a punto de fallar, Shikamaru no se dejó intimidar e intentó aprovechar su decisión de permanecer a su distancia lanzando un puñetazo en forma de gancho con la mano opuesta. Una vez más, Aku hizo que fallara con una facilidad cómica. La chica se agachó para esquivar su amplio golpe y giró a su alrededor mientras él se tambaleaba hacia adelante por su propio impulso. En el mismo segundo, ella estaba directamente detrás de él. Con un ligero golpecito en la espalda con los dedos medio e índice, Shikamaru cayó hacia adelante y se vio obligado a sostenerse torpemente con las manos para evitar caer de cara. Se sacudió el polvo y se levantó, se giró para mirar a Aku, que tenía una mirada divertida. «Estás muy ansioso», bromeó. La mandíbula de Shikamaru se tensó ligeramente. Ella tenía una forma exasperante de sacar a relucir su temperamento, normalmente bastante limitado, solo con palabras. Optando por no responder, atacó una vez más. Al igual que la última vez, Aku salió ilesa de la pelea. Deslizándose a su alrededor de una manera más parecida a un baile que a un conjunto tradicional de maniobras defensivas, Aku rió como una niña mientras Shikamaru intentaba inútilmente golpearla. «¿Puedes no reírte de mí?», gruñó el genin mientras Aku giraba detrás de él después de hacerle fallar un golpe de derecha hacia su cabeza. «Tu padre tenía razón. Eres sensible», le dijo en tono de burla. Giró sobre sus talones para encararla después de haber sido superada por enésima vez, e intentó patearla con las piernas. Aku saltó hacia arriba para evitar que la hiciera tropezar y se elevó varios metros en el aire. Luego, le dio un breve golpecito en la cabeza con los dedos de los pies y realizó un breve movimiento de voltereta en el aire. Aterrizó detrás de él con naturalidad. «Al menos da un paso atrás», gruñó Shikamaru con sarcasmo después de verse obligado a darse la vuelta de nuevo. Aku arqueó una ceja y echó la cabeza hacia atrás para quitarse el pelo de la cara. «Si insistes», dijo. Siguiendo la señal, el chico Nara dirigió la danza proverbial. Intentando ser más cuidadoso al entrar en el rango, Shikamaru extendió su mano izquierda para medir la distancia, deteniéndose justo antes de la cara de Aku. Ella no mostró ninguna reacción más allá de su sonrisa condescendiente todavía presente. Desafortunadamente, en lugar de tomar su calma como una señal de que estaba varios pasos por delante de él, Shikamaru decidió probar las aguas. La pareja luego tuvo el mismo intercambio con el que Aku lo había frustrado tantas veces antes. El chico Nara se abrió de par en par y fue fácilmente esquivado por Aku, que lo esquivó con un movimiento fluido. A diferencia de todas las otras veces que lo había hecho fallar, la ex cazadora le hizo pagar. Mientras ajustaba sus pies para enfrentarla una vez más, Aku le dio un puñetazo directo en el lado derecho de la mandíbula. El impacto hizo que Shikamaru perdiera el equilibrio y se estrellara contra el suelo a varios metros de distancia. En el momento en que su espalda golpeó el césped, el usuario de sombras escuchó a Aku soltar un jadeo tenso a través de su aturdimiento. Al ver las estrellas, Shikamaru decidió permanecer boca arriba mientras las telarañas desaparecían. «Golpea como una bomba de papel», pensó mientras miraba las nubes sobre su cabeza. No tuvo tiempo de reflexionar sobre la falta de congruencia entre la delgada figura de Aku y su impactante poder de golpeo, ya que ella estuvo a su lado en cuestión de segundos. «¿Estás bien?», preguntó el Anbu con urgencia. Shikamaru se apoyó sobre los codos y se frotó la mandíbula, que todavía le ardía por el violento contraataque que había recibido. «Excelente», murmuró, abriendo y cerrando la boca varias veces para asegurarse de que no se hubiera roto nada. Afortunadamente, sus huesos y articulaciones parecían estar intactos. «No quise golpearte tan fuerte», dijo Aku en voz baja, con la mirada baja. Shikamaru se incorporó por completo y se encogió de hombros. «Te pedí que me descifraras. No te estreses por eso». «Está bien», dijo con desdén. La ex cazadora se relajó visiblemente ante su rápido perdón y suspiró con una mano sobre el pecho. «Entonces, me relajaré un poco con el próximo», dijo con una risita incómoda. Yoshino y Shikaku pronto se les unieron. Aku se puso de pie de golpe y comenzó a disculparse, pero la mayor de las Nara la hizo callar. «No te molestes. Él se lo buscó. Esto es culpa suya».
Preferiría que no lo partieras en dos antes de que comience su combate, dijo Shikaku, reiterando lo que su hijo había dicho solo unos momentos antes. Aku miró a Shikamaru, que aún no se había levantado. Entendido, dijo ella secamente. El chico Nara suspiró profundamente. Que alguien hablara de él sin que nadie lo reconociera no era una experiencia agradable. Y ciertamente no ayudaba que una mujer lo hubiera dejado inconsciente de un golpe. Me vendría bien un poco de ayuda para limpiar el interior, si estás dispuesta, intervino Yoshino, señalando a Aku. La ex cazadora asintió con entusiasmo y siguió a la mujer mayor de regreso a la casa. Al poco tiempo, Shikamaru estaba solo con su padre. No te desanimes. Esa chica probablemente sea más fuerte que yo, dijo Shikaku mientras tiraba de su hijo para ponerlo de pie. El genin miró hacia la casa, donde habían ido su madre y Aku. Eso me parece una exageración, dijo. El mayor de los Nara sacudió la cabeza y miró en la misma dirección, con los ojos ligeramente entrecerrados. La noche que te trajo a casa en su hombro, pude sentirla desde el otro lado del pueblo. No sé con quién o con qué os habéis topado, pero lo único que puedo decir es que definitivamente pertenece al Ambu. Es muy superior a la media de los Chunin. Probablemente también a la mayoría de los Jonin, dijo. Shikamaru estudió a su padre por el rabillo del ojo. ¿Solo querías verla pelear con tus propios ojos, no? Preguntó. Shikaku esbozó una sonrisa tranquila y miró a su hijo a los ojos con desconfianza. Fuiste un buen conejillo de indias, dijo, ganándose un insulto murmurado de Shikamaru. Luego se sumieron en un silencio contemplativo. ¿Qué piensas de ella? Preguntó el chico Nara después de un rato. Shikaku permaneció en silencio mientras consideraba la pregunta. Es buena ocultándolo, pero no es normal. Harías bien en recordarlo, dijo. Por siniestras y vagas que fueran sus palabras, Shikamaru se dio cuenta de que no tenía argumentos genuinos para contradecirlo. Estuvo de acuerdo, quisiera o no. Akuyu era, a falta de un término mejor, una especie de mercenaria reformada. En verdad, todavía sabía muy poco sobre ella más allá de lo que le habían dicho, y ella no era nada si no guardaba silencio sobre sus experiencias. Es un poco difícil de olvidar, la verdad, dijo, mientras imágenes del cuerpo sin vida de Satsuki y los ojos rojos como la sangre de Naruto pasaban por su mente. Al pensarlo, sintió un escalofrío que le recorría la columna. Shikaku le puso una mano en el hombro y lo empujó. Ya podemos terminar por hoy. Necesito una partida de shogi, dijo. El padre y el hijo siguieron a las dos mujeres que se habían ido minutos antes. Una vez dentro, Shikamaru sufrió su segunda derrota del día. Satsuki respiró profundamente mientras retiraba su mano de la pared de piedra que tenía frente a ella. La electricidad aún chisporroteaba en su palma mientras se sacudía el polvo y las piedras. Solo faltaban 10 días para la ronda final. Actualmente era martes, el segundo día de la semana, y uno de los 3 en los que estaba sola en términos de preparación. Habían pasado 3 días y medio desde que había interactuado con alguien que no fuera Kakashi, y 2 desde que había hablado con alguien de su equipo en general. Shikamaru era en parte un hecho, debido a su amplia ausencia durante la mayor parte de su mes de preparación como resultado de su diferente programa de entrenamiento con su padre. Naruto, por otro lado, era una restricción autoimpuesta que la Uchiha se había impuesto después del jueves anterior. Era una fuente tanto de conflicto como de estimulación emocional. Dos cosas que Satsuki no podía tolerar en su situación actual. Había aprendido estas verdades por las malas. Satsuki apoyó las manos en la piedra áspera y se inclinó hacia adelante. El sudor goteaba del cabello que enmarcaba su rostro. Finalmente, la noche anterior, se había animado a cortárselo. Le habían cortado unos 20 centímetros, dejándole el pelo justo por debajo de los omóplatos. Había pensado en cortárselo hasta los hombros, pero había optado por no hacerlo. El sudor sería un problema menor si lo dejara corto por un tiempo, pensó Satsuki. La verdad era que, a pesar de no estar demasiado preocupada por su apariencia en general, simplemente le gustaba cómo se veía con el cabello largo. No era práctico, pero era lo que quería. Entonces, mientras se pasaba una mano por sus oscuros mechones, una imagen cruzó por su mente. Su madre. Piel pálida, cabello largo y oscuro, labios y ojos de formas suaves. Una viva imagen de la mujer en la que Satsuki se estaba convirtiendo lentamente con el tiempo. Se había arriesgado a mirarse en el espejo meses antes, apenas unos días después de su asignación a la celda, y había llegado a la misma conclusión en ese momento.
Y, sin embargo, a pesar de que la revelación estaba lejos de ser nueva, la golpeó como un puñetazo en el estómago. Satsuki hundió los dedos en la superficie rocosa y apoyó la frente sobre la piedra. Lo único que te falta es el atuendo de ama de casa, bromeó para sí misma en voz baja, mientras el dolor se filtraba a la superficie. La chica Uchiha nunca había sido ciega ante el precio que había pagado por perder tanto. Sus sueños casi siempre eran recuerdos. Cuando tenía suerte, recuerdos de una época mejor. Sin embargo, la mayoría de las noches eran un teatro de horribles derramamientos de sangre. Más allá de sus visiones nocturnas, se había obligado a dominar las pocas recetas que su madre había comenzado a enseñarle antes de morir. Despreciaba por completo la cocina. Y ahora, a medida que maduraba, había comenzado a modelarse a sí misma como Mikoto físicamente de manera completamente inconsciente. Sueños, comidas y ahora incluso su apariencia. De alguna manera retorcida, la elección en todas estas cosas le había sido arrebatada. Manipulada por la mano invisible de las atrocidades de Itachi. Dándose la vuelta, Satsuki caminó lentamente hacia un charco. Había llovido la noche anterior. El suelo y el aire todavía estaban húmedos por la lluvia. Los reflejos rara vez eran amables con la chica de cabello negro, pero, de todos modos, en los últimos tiempos se sentía atraída por ellos. No sabía por qué. Estaba lista para enfrentarse a lo que el agua le mostrara, o eso creía. La experiencia la endurecería con el tiempo. Al mirar fijamente el charco de agua turbia, Satsuki se encontró con su propia cara, las mejillas manchadas de sudor y las ojeras. Tengo un aspecto horrible, murmuró, sin dirigirse a nadie en particular. Durante unos instantes, no hubo nada más que un silencio sordo. Su reflejo permaneció mundano y normal. Satsuki se apartó del charco y le dio la espalda al agua. Cuando dio el tercer paso en la dirección opuesta, se quedó congelada en el lugar por un sonido que la sacudió hasta los huesos. Creo que eres hermosa, Satsuki. Satsuki se dio la vuelta tensa y sintió una dolorosa opresión en el pecho al ver lo que veía. De pie en el charco, vestida con el sencillo vestido y delantal que siempre usaba, estaba su madre. «Estás muerta», dijo la chica Uchiha con voz ahogada. Mikoto simplemente sonrió ante sus palabras y cruzó las manos frente a su cintura. El mismo gesto que siempre hacía cuando hablaba con sus hijos. La postura de una madre cariñosa. Una mujer amable. La falda es un poco corta para mi gusto, pero te ha quedado preciosa. Los chicos no te dejarán en paz, ¿verdad?, reflexionó Mikoto. Las lágrimas brotaron rápidamente de los ojos de Satsuki. «Basta», susurró. Su madre no hizo caso a su débil petición y salió del charco. Satsuki cerró los ojos con fuerza y bajó la cabeza cuando su madre se acercó. Al poco rato, sintió sus suaves manos sobre sus hombros. «Realmente me has cortado el pelo. Es un fastidio, ¿no?», dijo Mikoto con humor, pasando los dedos por el cabello húmedo del genin. Las lágrimas brotaron con toda su fuerza y se filtraron dolorosamente de los ojos fuertemente cerrados de Satsuki. «Por favor, detente», gimió. Mikoto entonces levantó la cabeza y le agarró suavemente la barbilla. En contra de todo su buen juicio, la genin abrió los ojos a regañadientes. Unos iris oscuros, suaves y afectuosos, la saludaron. Estaban tan juntos que era evidente que Satsuki era varios centímetros más alta que su madre. «Alta como tu padre. Y también con todas tus piernas. Eres una auténtica rompecorazones», dijo Mikoto, con una sonrisa tan fuerte como siempre. Satsuki se cubrió la boca y luchó inútilmente contra los sollozos que desgarraban su cuerpo. Se le había ido la voz y sus ojos se habían vuelto a cerrar con fuerza. «Esos aretes parecen míos. Te quedan preciosos», dijo la voz de su madre una vez más. Satsuki reprimió el impulso de llorar de dolor. Entonces, presagiado por la sensación de Mikoto inclinándose hacia su oído, el corazón de la chica de cabello negro se le salió del pecho. «Estoy orgullosa de ti y te amo más de lo que jamás sabrás, Satsuki», susurró. Esas simples palabras destrozaron los últimos vestigios de autocontrol de Satsuki. Dio un paso adelante e intentó envolver a su madre en un fuerte abrazo. Sus brazos la atravesaron. Satsuki se tambaleó hacia adelante y cayó de rodillas. Miró a su alrededor frenéticamente y descubrió que estaba completamente sola. No había señales de su madre. No había huellas, ni siquiera el persistente olor de su perfume. «¿Por qué?», preguntó con voz ronca. Todo había sido una ilusión, una alucinación cruel. No sabía si se debía a su propia inestabilidad mental o a alguna influencia externa, pero el dolor era muy evidente.
Un fuego ardiente en el estómago y un dolor sofocante en el pecho la dejaron paralizada en el suelo. Estaba hecha un desastre. Rota y llorando mientras los recuerdos de una época más feliz interrumpida invadían libremente su mente. Hasta ese momento no se había dado cuenta de lo mucho que anhelaba el contacto de su madre. Incluso una copia barata y no deseada había sido suficiente para derribar en un instante todos los muros que había construido a su alrededor. Mientras sus manos se hundían en la tierra húmeda, una emoción que rara vez había sentido en los últimos años se apoderó de ella. Se sentía sola. De verdad. Sin importar lo enojada o amargada que se hubiera vuelto, Satsuki había tomado medidas cuidadosas para evitar reconocer su soledad. Ahora, recordando lo que una vez tuvo, ya no podía ignorarlo. Peor aún, otro rostro brilló en la neblina de dolor de su mente. Cabello rubio, ojos azules, una sonrisa que ocultaba un mar de melancolía. Aquel que se había convertido en su vínculo más fuerte con la realidad en los últimos días, a quien había elegido evitar. Esto no tiene que ver con él. No es asunto suyo, se reprendió mentalmente, apretando los puños contra el suelo. A pesar de la verdad que había detrás de su autocrítica, Satsuki no pudo evitar el impulso de correr en dirección a Naruto. De derribar la puerta y llorar más mientras él la consolaba torpemente, como siempre intentaba hacer. No pudo identificar cuándo se había convertido en su solución. O si realmente lo era ya. Después de varios minutos de consideración silenciosa, Satsuki se puso de pie temblorosamente. Aléjate. No acabará bien. Solo le harás daño otra vez, pensó con poca firmeza, repitiéndose la convicción varias veces para que le quedara grabada. Tras respirar varias veces para estabilizarse, Satsuki reprimió sus sentimientos y los empujó a un rincón de su mente. Entrena más, se ordenó en voz alta, encarando de nuevo la pared de piedra. Entonces empezó a tejer sellos con las manos. Mientras Satsuki sepultaba su sufrimiento en el esfuerzo, otro conflicto se desataba cerca. En lo alto de un árbol cercano, un cuervo persiguió a un cuervo desde su nido entre las hojas. La negatividad era algo que Naruto tendía a evitar. Tenía todo el derecho a regocijarse en ello. Su experiencia y sus circunstancias justificaban un camino más oscuro. Nunca se había rendido a ese hecho. Casi nunca lo había reconocido. No tanto porque la pequeña indulgencia que se había tomado le disgustara, sino porque ceder y caer significaría demostrar que sus detractores tenían razón. Significaría que habían tenido razón todo el tiempo. Que su negligencia y ostracismo habían sido el curso de acción adecuado. Que su dolor era un castigo merecido, en lugar de ser producto de una discriminación injusta. Ahora, sin embargo, estaba mirando hacia la fuente de todo. El nexo de la historia de su vida. El demonio que vivía dentro de él. El zorro de 9 colas, de quien nunca había oído una palabra en todo el tiempo que había sido su anfitrión. De pie, solo en el mismo campo en el que su equipo había sido iniciado, el rostro de Naruto estaba vuelto hacia el cielo con los ojos cerrados. La noche había llegado hacía horas, y su entrenamiento diario estaba completo hasta las 5:30 de la mañana siguiente. Estaba solo y tranquilo. Su razonamiento para adentrarse en el ser que había encarcelado era, en el mejor de los casos, confuso. Lógicamente, no era más que un riesgo. Un paso innecesario hacia un caos potencial. A pesar de todo, no podía quitarse de encima la abrumadora sensación de que algo catastrófico se avecinaba. Ya fuera la amenaza siempre inminente de Gaara o algo mucho mayor, Naruto no estaba preparado. Sabía que era verdad. Necesitaba más de lo que Kakashi le había dado hasta entonces. El hombre mayor lo había entrenado bien y lo había vuelto más extraño de lo que jamás había esperado ser, pero todavía faltaba una pieza. Naruto se adentró en lo más profundo de su mente y buscó al ser que había arruinado su infancia. Lo odiaba. Despreciaba al demonio con cada fibra de su ser. Estaba amargado y enojado. La naturaleza de la bestia le había arrebatado cualquier oportunidad que alguna vez se le hubiera brindado de vivir con normalidad. Tal vez hubiera estado más justificado que Naruto dirigiera su ira hacia el cuarto Hokage, ya que el difunto líder era el verdadero culpable del estatus del rubio. Ciertamente había tratado de odiar al hombre. Nunca lo había logrado. Ante este dilema de culpas, Naruto finalmente sintió la presencia oscura que había sentido en sus momentos más bajos. Vil y sedienta de sangre. El zorro se sentía menos como una conciencia y más como una masa de energía negativa en bruto. Mientras caía en su propio abismo, Naruto se esforzó por controlar sus sentimientos. Estaba caminando sobre una línea peligrosamente fina. Ahogarse en la presencia del demonio significaría perderse por completo.
Caminar en sus aguas turbias le daría fuerza. Parásito o no. Podría haber jurado que escuchó una risa triste mientras la presión aumentaba alrededor de su propia imagen. Se lo estaban llevando y, finalmente, su cuerpo físico estaba comenzando a mostrar los efectos. Su piel estaba caliente como la superficie de una estufa y el aire zumbaba a su alrededor. Se estaba resquebrajando bajo el inmenso peso de la presencia de la bestia. Había una escala en el zorro que Naruto nunca podría haber estado completamente preparado para enfrentar. Apretando la mandíbula y apretando los puños, Naruto se opuso a la marea de emociones desagradables e influencia demoníaca que se avecinaba. Valoraba su autonomía y tenía la intención de conservarla. Mi cuerpo, mis reglas, susurró Naruto al demonio que llevaba dentro. Con un último empujón, el Jinchuriki salió a la superficie. El aire se enfrió a su alrededor y su piel dejó de arder. Al abrir los ojos, Naruto descubrió que su visión estaba enrojecida. Al mirar hacia abajo, vio que sus palmas sangraban. Más sorprendente aún, su cuerpo emanaba un aura de chakra de color naranja rojizo que parpadeaba como una llamarada. Pasando la lengua por sus dientes, Naruto descubrió que sus caninos se habían convertido en colmillos. Había invocado el poder sobrenatural de su demonio interior sin necesidad de desesperación. En su lucha, Naruto aparentemente había reclamado una parte del poder del zorro para sí mismo. Si era un regalo de despedida del demonio o una reliquia robada a la fuerza, el Jinchuriki no lo sabía. Importaba poco. Había logrado, en cierto sentido, lo que se había propuesto hacer esa noche. La hierba a su alrededor estaba ennegrecida y cenicienta. Naruto abrió y cerró sus manos heridas y saltó hacia arriba. Se elevó a más de 12 metros de altura. Era capaz de alcanzar tales alturas por sí solo, pero la facilidad con la que volaba era completamente extraña. Aterrizó de nuevo en la misma posición en la que había estado antes, agarró el dobladillo de su camisa y se la arrancó del cuerpo. Se quemó antes de tocar el suelo. Contrariamente a su disposición habitual, Naruto no pensó mucho en el hecho de que había arruinado su camisa favorita. Luego se quitó las sandalias. Ahora, vestido únicamente con un par de pantalones cortos negros, el Jinchuriki fijó su mirada en un tronco de entrenamiento colocado verticalmente en el suelo a unos 15 metros de distancia. Doblando ligeramente las rodillas, Naruto atravesó el campo a toda velocidad. Medio segundo después, su puño sobresalía de la parte trasera del grueso tronco de madera. Liberando su brazo y dando un paso atrás, Naruto sonrió con sorna cuando vio que no tenía astillas. Era astronómicamente más poderoso de lo que era normalmente en todos los aspectos. Más que eso, su mente estaba funcionando a una velocidad completamente diferente. No había lugar para el pensamiento lógico. Las únicas consideraciones que hacía eran sobre lo que derribaría a continuación. Su control era conmovedor en el mejor de los casos. Se sentía letal, al borde de un ataque de ira. Aunque le tomó varios momentos, Naruto logró encontrar su sentido común nuevamente. Cerrando los ojos una vez más, el Jinchuriki atrajo su conciencia hacia adentro. Lentamente pero con seguridad, el aura ardiente que lo envolvía se disipó. Junto con ella se fueron sus garras y colmillos. Después de casi un minuto de meditación, Naruto abrió los ojos. Su espectro emocional había vuelto a la normalidad y su deseo de violencia se había calmado. Volvía a ser el mismo. El poder que había aprovechado era potente. Durante un breve instante, Naruto se había sentido completamente libre de amenazas por el mundo que lo rodeaba. Sin embargo, por encima de todo, era embriagador. Sacudiendo la cabeza, Naruto recuperó sus sandalias. Luego comenzó a caminar hacia su casa. Sin que él lo supiera, un par de ojos dorados lo seguían hambrientos a cada paso del camino. Episodio 39. Kankuro miró con los ojos ligeramente entrecerrados mientras se recostaba contra el respaldo de su cama de motel. Su estadía en Konoha había sido bastante tranquila en su mayor parte. No había sucedido nada fuera de lo común. Él y su equipo habían pasado las 2 primeras fases del examen con facilidad, y todos habían superado sus partidos preliminares con solo un susto entre los 3. La sed de sangre nocturna de Gaara era tan sorprendente como una ola de calor en el verano para el titiritero. Era parte de quien era, para bien o para mal. Por lo general, esto último. En medio de la normalidad de su viaje, había una sola molestia persistente. Shikamaru Nara era, con diferencia, el aspecto más ingobernable de su situación actual, aunque esa palabra no le sentaba bien al propio Nara. Era, sobre todo, organizado.
Todo lo que hacía, pequeño o grande, tenía un propósito. Cada palabra que decía, cada acción que realizaba. Eso lo hacía intimidante de una manera muy específica. Era completamente impredecible. Esta vez viniste por voluntad propia. Temari ni siquiera tuvo que molestarte, pensó Kankuro mientras miraba a Shikamaru, que estaba sentado en el suelo de la habitación del motel. Estaba jugando una partida de ajedrez con Temari. La portadora del abanico se había esforzado por comprar un tablero y practicar después de haber sido completamente vapuleada por los genin de la hoja 4 días antes. Estaban en su séptimo partido esa noche, y Shikamaru seguía invicto. Estás aquí por algo. Ni siquiera te gusta mucho ella. O yo, para el caso. Viniste por una razón, el titiritero proyectó silenciosamente al oponente de su hermana. 2 horas antes del momento presente, Kankuro y Temari se habían encontrado con el usuario de sombras en la plaza del pueblo de Konoha. Como era de esperar, Temari había entablado inmediatamente una conversación con el chico. A diferencia de todos los demás encuentros que el grupo había compartido con él, Shikamaru había sido agradable. Había aceptado la inevitable invitación que Temari le había enviado sin pensarlo 2 veces. Más extraño aún, casi había parecido como si los estuviera esperando. Si de verdad estaba buscando algo específico al reunirse con ellos en el motel, su paciencia era admirable, ya que Temari no le había dado tiempo para calmarse antes de desafiarlo a jugar al ajedrez. Kankuro se movió en su cama, cruzó las piernas y se sentó más derecho. Al observar el estado actual del juego de Shikamaru y Temari, encontró una imagen familiar. Su hermana estaba al ataque y Nara estaba haciendo el papel de matador. Es un mal rival para ella. Ella está demasiado ansiosa y él la está leyendo como un libro, pensó Kankuro para sí mismo analíticamente. Sin embargo, una rápida mirada al rostro de Temari reveló una nueva arruga. No parecía frustrada en lo más mínimo, a pesar de sus numerosas derrotas. En todo caso, parecía bastante entusiasmada por lo que se estaba desarrollando ante ella. Frunciendo el ceño, Kankuro miró de reojo la expresión de Shikamaru. Como era de esperar, su rostro tenía una mirada de lentitud que desmentía su aterradora inteligencia. A medida que pasaban los minutos, algo inesperado comenzó a tomar forma. Lentamente pero con seguridad, gracias a los ajustes más pequeños, Temari encontró formas de sortear el caparazón defensivo de Shikamaru. Mediante una combinación inteligente, aunque arriesgada, de descartes, entradas falsas y colocación poco ortodoxa de piezas, la portadora del abanico se abrió paso tras las líneas enemigas. Luego, en un giro aún más sorprendente, todo terminó en un instante. Jaque mate, anunció Temari con orgullo. Shikamaru miró el tablero con una expresión de genuina sorpresa en su rostro, tal vez porque era la primera vez que Kankuro lo conocía. El destello de incredulidad no duró mucho, ya que el Nara se recompuso rápidamente. Vaya, es la primera vez que lo veo, dijo sin comprender. Temari, que se mostraba visiblemente orgullosa de sí misma, sonrió y ladeó la cabeza. ¿Nunca has perdido? Eso suena aburrido, inquirió ella. Shikamaru sacudió la cabeza y se rascó la mejilla distraídamente, con los ojos fijos en el tablero en el que había sido golpeado. No, mi papá me pega todo el tiempo. Tú eres el primero, después de él, aclaró. Temari extendió la mano y le acarició la parte superior de la cabeza en tono burlón. Será mejor que te acostumbres. La próxima vez deberíamos hacer apuestas, sugirió. Shikamaru la miró con aburrimiento y le quitó la mano de la cabeza. Paso, dijo sin rodeos. Kankuro reprimió una risita comprensiva. A pesar de que personalmente no estaba seguro de lo que pensaba del genin de la hoja, las payasadas de Temari eran implacables. Al darse cuenta de que estaba bastante aburrido a pesar del impactante revés que acababa de ocurrir, Kankuro comenzó a ofrecerse como voluntario para un juego. Ni siquiera había dicho una sola palabra cuando la manija de la puerta comenzó a girar. Todas las miradas se dirigieron hacia la puerta, que se abrió de inmediato. Del otro lado estaba quizás la última persona que Kankuro deseaba ver. Bueno, esto me ahorra la molestia de buscar, dijo Gaara, que cruzó la puerta y recorrió la habitación con sus gélidos ojos. Kankuro hacía tiempo que se había acostumbrado al aura natural de amenaza de su hermano, pero algo en él no encajaba. Aunque siempre irradiaba un sutil toque de estabilidad, era más severo de lo habitual. De alguna manera, estaba resbalándose. Supongo que para mí, preguntó Shikamaru mientras se ponía de pie. En comparación con Kankuro y su hermana, Nara estaba sorprendentemente tranquilo. Como si hubiera estado esperando su situación actual desde el principio. ¿Qué te hizo sospechar?
Preguntó Gaara, invadiendo lentamente el espacio personal de Shikamaru con cada palabra. El genin de la hoja se encogió de hombros y se mantuvo firme. Has estado de mal humor en mi casa las últimas noches. No eres tan sutil, dijo con calma. Kankuro frunció los labios y se movió incómodo en la cama. No le respondas. Te vas a lastimar, le rogó en silencio al genin de la hoja. La expresión de Gaara permaneció tan hosca como cuando entró. Por una vez, no se estaba molestando en darse aires. No tengo por qué estarlo. Ya sabes de qué se trata, dijo el pelirrojo, con un tono amenazador en sus palabras. Shikamaru se metió las manos en los bolsillos. Ya hablamos de esto en el vestíbulo. Si tenías algo que decir, debiste haberme dicho cuando tuviste la oportunidad, replicó. No tenía miedo, o eso parecía. Gaara soltó un bufido burlón. No estás en posición de ser brusca conmigo, dijo. La tensión aumentaba, y rápidamente. Kankuro miró a Temari y vio que su hermana estaba tan nerviosa como él. Ella todavía estaba sentada y tenía las manos apretadas en puños con los nudillos blancos. No estás mucho mejor, diría yo, dijo Shikamaru, poniéndolo a prueba. Gaara avanzó unos centímetros más. El Jinchuriki nunca había disfrutado mucho de que lo desafiaran, pero su compostura se estaba resquebrajando visiblemente mucho más rápido de lo habitual. Creo que descubrirás que las circunstancias no significan mucho para mí, replicó, bajando la voz media octava. El chico de Nara mantuvo el contacto visual sin pestañear. Si ese es el caso, ¿por qué esperaste a que Aku se fuera de escena antes de acecharme? Replicó. El ojo izquierdo de Gaara se movió ligeramente. Kankuro apenas podía respirar. Las raras ocasiones en las que alguien se había atrevido a darle a su hermano un empujón tan descarado casi siempre terminaban en un derramamiento de sangre. Te faltan algunos tornillos, pero lo único que siempre te gusta tener en cuenta es la visibilidad. ¿Lo tengo bien claro? Continuó Shikamaru, presionando al pelirrojo con otra pregunta. Un zumbido bajo empezó a resonar por toda la habitación. Era un sonido que el titiritero rara vez había oído, pero conocía muy bien las implicaciones de todo ello. Gaara estaba enojado. Hablas demasiado para alguien que corre tanto peligro, dijo el Jinchuriki con tono sombrío. Los ojos de Shikamaru se desviaron hacia la calabaza que Gaara llevaba en la espalda, aparentemente para asegurarse de que todavía estuviera cerrada. Me lo pregunto, sinceramente. No pude evitar notar que todavía no han encontrado otro cuerpo desde que te interrogaron. Has estado callado últimamente, señaló. El Jinchuriki dudó por un momento. Fue sutil, solo medio segundo desviado, pero se notó. Quizás simplemente he sido más minucioso, sugirió. El Nara sacudió la cabeza y dio un paso adelante. Creo que te sientes un poco expuesta por primera vez en mucho tiempo, dijo, parándose frente a frente con la pelirroja. La boca de Kankuro se abrió ligeramente ante lo que estaba presenciando. Esto es un suicidio. ¿Qué demonios estás haciendo? Se preguntó mentalmente. Si la conversación en cuestión terminaba con algo más que el cadáver de Shikamaru retorciéndose en el suelo, sería una anomalía. Podría acabar contigo antes de que siquiera tengas la oportunidad de parpadear. Estás cometiendo un error, advirtió Gaara, enderezándose por completo. Podrías, pero no lo harás. A un bastardo como tú no le importan muchas cosas, pero parece que valoras tu libertad. Tócame a mí o a cualquiera de mis compañeros de equipo y tendremos una causa probable para convertirte en sospechoso, dijo el genin de la hoja. Luego se inclinó hacia adelante y su frente golpeó la de Gaara. Un paso fuera de la línea y estás acabado. Tenemos un perfil tuyo. Si lastimas a alguien, las paredes se cerrarán sobre ti, dijo. Lo estaba amenazando abiertamente. Sin vacilaciones, sin escrúpulos. Era una visión impactante de contemplar. Lo más impactante de todo fue que una pequeña gota de sudor se deslizó por la frente de Gaara. Te escondes detrás de tus planes y conspiraciones. Todo porque eres demasiado débil para hacer que las cosas sucedan de frente. Eres una rata. Eres frágil, gruñó el pelirrojo. Shikamaru se negó a ceder ante sus mordaces palabras. Y te desmoronas en cuanto alguien te quita tus juguetes. Si yo soy frágil, tú eres un mocoso, replicó. La habitación quedó sumida en un silencio absoluto. Era doloroso respirar, ya que cualquier acción parecía destinada a provocar una explosión. Entonces, justo cuando la presión se estaba volviendo verdaderamente insoportable, Gaara retrocedió un paso, respiró profundamente y se giró hacia la puerta. Mientras giraba la manija, Shikamaru habló una vez más. Ellos también saben quién me dio la información.
Así que no lastimes a tus hermanos. El mismo resultado si lo haces, gritó el Jinchuriki. Gaara no respondió. Simplemente abrió la puerta, salió de la habitación y la cerró detrás de él. Kankuro miró a Shikamaru con los ojos muy abiertos. No solo había sobrevivido al desafiar a Gaara directamente, sino que lo había dejado fuera de combate. Durante un rato, Nara se quedó mirando la puerta en silencio. Ni Kankuro ni Temari se atrevieron a hablar. Shikamaru se dirigió a la pared y apoyó las manos en ella, inclinándose hacia adelante y respirando profundamente. Al mirar más de cerca, vio que temblaba ligeramente. En efecto, había tenido miedo. Solo lo había estado reprimiendo. Es el mejor actor que he visto jamás, pensó Kankuro, sacudiendo ligeramente la cabeza. Temari se puso de pie lentamente. En un raro momento de suavidad por parte del portador del abanico, ella envolvió suavemente sus brazos alrededor de su cintura y lo abrazó por detrás. Kankuro permitió que la pareja compartiera el momento torpemente tierno. Cuando Shikamaru finalmente se alejó de la pared y se liberó con cuidado del agarre de Temari, el titiritero arrojó sus piernas por el costado de la cama y se unió a ellos en sus pies. Si eso funcionó, eres un héroe. Espero que lo sepas, dijo directamente, mirando a Nara a los ojos. La boca de Shikamaru se tensó hasta formar una fina línea. Parece que es un gran sí con él, murmuró. Kankuro sacudió la cabeza y puso una mano sobre su hombro. Lo hiciste bien. Respira tranquilo por ahora. Lo hiciste enojar, pero no es tonto, le aseguró al genin de la hoja. Shikamaru se permitió relajarse, hizo crujir su cuello y miró el reloj. Debería quitarme de en medio, dijo, mirando hacia la puerta. Temari le agarró la muñeca. No pienses ni por un segundo que estás a salvo ahí afuera, incluso después de lo que acabas de hacer. Te quedarás aquí otra vez, dijo con firmeza. Shikamaru tiró de ella, aunque estaba claro que le faltaba energía para esforzarse especialmente. Lo agradezco, pero mi madre me mataría. Me asusta más de lo que Gaara podría hacerlo jamás, dijo, su tono sonaba medio en broma. Kankuro suspiró. Déjalo ir, Temari. Tiene una vida, dijo en acuerdo con el genin de la hoja. Su hermana comenzó a refutar sus palabras, pero se detuvo. Lo acompañaré a casa, reiteró. Sorprendentemente, el usuario de sombras no discutió. En cambio, abrió la puerta y salió al pasillo. Temari hizo lo mismo de inmediato. La puerta se cerró de nuevo, dejando a Kankuro solo. De pie en silencio, el titiritero regresó a su cama y se dejó caer en el colchón. Espero que sobrevivas a donde se dirige todo esto, Shikamaru. Nunca antes una caminata había sido tan agotadora. La distancia entre el motel y la residencia de Nara no era nada abrumadora. Solo 1,5 millas más o menos. Sin embargo, a pesar de la distancia bastante pequeña, Shikamaru se sintió lento a menos de la mitad del camino. Estaba mentalmente destrozado, tanto a nivel emocional como intelectual. La cantidad de fuerza de voluntad que había necesitado para controlar su miedo frente a Gaara había sido asombrosa, al igual que la confianza que había depositado en su ingenio para que lo llevara a través de la conversación. Se sentía agotado y ligeramente temeroso. El único aspecto positivo de donde se encontraba ahora era el hecho de que no caminaba solo. Temari de la arena no habría sido su primera opción de compañía, pero ciertamente era mejor que nada, y la verdad sea dicha, la encontró mucho más cautivadora ahora que lo había vencido limpiamente en una partida campal de ajedrez. Shikamaru Nara no perdía a menudo en duelos de intelecto, y nunca contra otro que no fuera su padre. Eso fue antes de su 7º partido de la noche. Dejando de lado su leve frustración por la derrota, el chico Nara miró a su izquierda, donde Temari caminaba a su lado. Al principio no dijo nada y prefirió estudiar a la descarada muchacha en silencio. Sus ojos eran duros y concentrados y su postura era rígida. Estaba en alerta máxima, y era comprensible. Cuando empezó a volver su atención a la carretera que tenía por delante, Temari lo miró a los ojos. ¿Qué estás mirando?, preguntó con humor, su expresión se iluminó un poco. Shikamaru puso los ojos en blanco y pateó una piedra contra el asfalto. Por una vez te quedaste callado. Pensé que algo andaba mal contigo, respondió secamente. Temari soltó una breve carcajada y le pisó los dedos de los pies. El Nara se tambaleó hacia adelante, pero recuperó el equilibrio antes de caer. No sabía que te gustara tanto el sonido de mi voz, dijo el portador del abanico, agarrándolo del brazo para estabilizarlo mientras caminaban. Shikamaru suspiró cansado. Había pinchado a un oso y este se había despertado. He oído cosas peores, dijo.
Temari parpadeó 2 veces, claramente sorprendida de haber recibido algo parecido a un cumplido. Luego sonrió y fijó su mirada al frente. Durante 1 minuto o 2, caminaron en un silencio neutral. Justo cuando parecía que el resto de la caminata transcurriría en paz, Temari planteó una pregunta. «¿Viniste a casa con nosotros porque pensaste que te seguiría, no?», preguntó. El chico de Nara asintió y espantó un mosquito que tenía en el brazo. «Como dije, ha estado rondando mi casa por la noche últimamente, y pensé que probablemente me estaba siguiendo a mí en general. Fue solo una suposición, pero acerté», explicó. Inhaló profundamente. Quería aislarlo en algún lugar. Si lo hacía en público, alguien habría resultado herido. También necesitaba esperar a que Aku volviera al servicio activo. No había forma de que me dejara jugar de forma tan arriesgada sin intervenir y arruinarlo todo, añadió. Temari silbó y arqueó una ceja. ¿Realmente pensaste en esto? No me sorprende, pero aún así, dijo. Shikamaru miró fijamente la luna que se alzaba sobre él. Era una media luna afilada. Hacer que lo arrestaran nunca iba a funcionar. Era una apuesta arriesgada, pero pensé que asustarlo era mi mejor apuesta. Él ya sabía la mayor parte de lo que le dije, pero reforzar sus dudas era el objetivo, dijo. Luego giraron hacia otra calle, donde se podía ver la residencia de Nara al final. Al verla, Temari se detuvo. Shikamaru se detuvo a su lado. «La gente es muy importante para ti, ¿no?», preguntó. Por una vez, no había nada de burla ni de broma en su tono. El genin de la hoja miró al suelo. «Tengo mucho egoísmo que compensar», dijo con sinceridad. Había hecho todo lo posible para que la respuesta fuera vaga. Estaba demasiado cansado para ahondar en sus propios errores personales. Afortunadamente, Temari no hizo ningún esfuerzo por entrometerse. Kankuro tenía razón, ¿sabes? Probablemente salvaste vidas esta noche. No conozco tu historia, pero ese debe ser un paso en la dirección correcta, dijo alentadoramente. Shikamaru levantó la vista del asfalto. La mirada del portador del abanico era de apoyo, aunque todavía un poco invasiva. Sí, creo que tienes razón, dijo encogiéndose de hombros. Temari sonrió y le dio un puñetazo con bastante fuerza en el pecho. Oye, al menos tienes algo por lo que estar feliz después de que te pateé el trasero jugando al ajedrez, dijo con ironía. Shikamaru se burló de su comentario. Me ganaste 1-6. Sigo teniendo el récord de victorias. De todos modos, no importa. Voy a corregir ese error, dijo. Temari se inclinó y cruzó los brazos sobre el pecho de una manera que acentuaba claramente su pecho. ¿Ah, sí? ¿Eso significa que vendrás a verme por tu cuenta?, preguntó. El Nara desvió la mirada hacia otro lado para evitar caer en su trampa. Tal vez lo haga. No me gusta perder, dijo. Temari extendió la mano y lo agarró por el mentón, girándole la cabeza para que la mirara de nuevo. Parece una cita. Ven a buscarme uno de estos días. No es difícil encontrarme, dijo con una sonrisa burlona. Shikamaru liberó su mandíbula de su agarre y se frotó las mejillas, en las que sus uñas se habían clavado sin darse cuenta. Todavía no entiendo por qué me dices esas estupideces. Tú mismo lo has dicho. No me conoces, se quejó. Contrariamente a lo que suponía, la respuesta de Temari fue directa y sin ningún motivo oculto claro. Creo que eres bastante guay, dijo, haciéndole un gesto para que la siguiera en el último tramo del trayecto hasta la puerta de entrada. Obligado a trotar para alcanzarla, el usuario de sombras volvió a ponerse a su altura justo cuando estaban a punto de llegar a su buzón. En cuestión de momentos, estaban de pie ante los escalones de entrada. Subiéndolos lentamente, Shikamaru se dio la vuelta para mirarla una vez que estuvo en la puerta. Eres un poco rara, pero, ¿estás bien?, dijo, sin encontrar ningún motivo para no ser amable, al menos. Temari sonrió, mucho más genuinamente de lo que había visto hasta ese momento. Me lo llevo yo, dijo alegremente. Sintiendo que la conversación había llegado a su fin, el chico Nara se dio la vuelta para entrar en su casa. Antes de que pudiera hacerlo, lo interrumpieron una última vez. Gracias por intentar protegernos de él. Eso fue muy dulce de tu parte, dijo la voz de Temari. Shikamaru miró hacia atrás por encima de su hombro y vio que ella había retrocedido varios metros. Ustedes me ayudaron, así que les devolví el favor. Además, ustedes también son personas, dijo. La expresión del portador del abanico adoptó brevemente una emoción que no pudo captar del todo, ya que desapareció rápidamente sin dejar rastro. Buenas noches, Shikamaru, dijo Temari, dándole la espalda y saludando con la mano mientras hablaba.
La usuaria de sombras la observó retirarse hacia la noche durante varios momentos. Buenas noches, Temari. Satsuki se pasó la goma de borrar de un lápiz por el labio inferior mientras miraba el boceto a medio terminar que tenía en la página que tenía delante. Era una hora horrible, las 2:30 de la mañana, y no estaba ni cerca de dormir. Había intentado acostarse 3 horas antes, pero pronto descubrió que su mente estaba demasiado nublada para que el sueño la invadiera. Por eso, había realizado varias actividades diferentes para cansarse. Al principio, había empezado a hacer flexiones, pero al llegar a las 200 sin ni siquiera un resquicio de conciencia, descartó la idea. Finalmente, después de un intento fallido de escribir una historia, se decidió por el dibujo. Nunca había sido una gran artista, pero era fácil y le llevaba mucho tiempo. Precisamente lo que necesitaba. En ese momento, su perfeccionismo estaba frenando su progreso a paso de tortuga. Cada detalle tenía que ser exactamente como lo había imaginado. La imagen que había elegido como referencia mental para su boceto estaba lejos de ser convencional, y plasmarla en la página seguramente le resultaría algo incómodo a medida que se formaba la imagen, pero había llegado demasiado lejos como para dejarlo. Satsuki trabajaba arduamente rellenando líneas, sombreando y conectando ciertas formas. Era un proceso lento, en el que cada minuto de trabajo activo se veía interrumpido por 5 de inercia. A pesar del ritmo lento, la chica Uchiha no se sentía frustrada. De hecho, disfrutaba bastante de la lenta metamorfosis de los trazos sin rumbo de un lápiz en una imagen completa. A medida que los detalles se iban uniendo, la chica Uchiha se sentía cada vez más orgullosa de su trabajo. Estaba lejos de ser impecable, pero las cosas estaban encajando bien. Debería hacer esto más a menudo, pensó para sí misma, y una leve sonrisa se formó en sus labios mientras sombreaba una región de su boceto. Ya casi no seguía un plan establecido. Dibujaba únicamente por intuición. Casi se sentía liberador. Era una expresión abierta, algo en lo que era desesperadamente pobre la mayor parte del tiempo. Con cada trazo de lápiz, más se acercaba a la finalización, cuando podía mirar su arte objetivamente. Realmente lo estaba disfrutando. Mientras trabajaba, la mente de la chica se desvió hacia otros temas. A la mañana siguiente, solo faltaba un día o más de una semana para la ronda final. Su preparación estaba a punto de completarse y se sentía más letal que nunca. Estaba en una forma física fenomenal y su dominio técnico en numerosos modos de combate era lo mejor posible. Incluso había aprendido algunos trucos nuevos durante sus sesiones con Kakashi. Tengo que levantarme temprano mañana, pensó para sí misma. Técnicamente hablando, eran las primeras horas de la mañana del jueves, su primer día semanal de entrenamiento con Kakashi. Al ritmo que iba, terminaría su boceto en 15 minutos. Después de un breve debate interno, Satsuki decidió llevar el proyecto en miniatura hasta su conclusión. Aumentando ligeramente su ritmo de trabajo, la chica de cabello negro azabache concentró su atención. En silencio, con una luz mínima de su lámpara apagada, Satsuki dio los toques finales a su boceto. Mientras dibujaba la línea final y sombreaba la sección final, la chica Uchiha dejó escapar un suspiro de alivio satisfecho. Sosteniendo el dibujo a la luz, Satsuki contempló su imagen completa por primera vez. No había prestado mucha atención al producto que estaba creando durante el proceso en sí. Mientras miraba el arte terminado, la genin sintió una sensación de hundimiento que se apoderaba de ella. Cuanto más lo miraba, más poderoso se volvía. Dejando el papel boca abajo, Satsuki apagó su lámpara. Realmente necesito dormir, pensó cansada, mientras se dirigía a su cama desde el escritorio que había estado ocupando. Satsuki se deslizó bajo las sábanas y cerró los ojos. Aunque logró conciliar el sueño a tiempo, una instantánea de lo que había dibujado permaneció grabada en su mente. Un hombre con una camisa con la marca Uchiha, boca abajo en el agua, siendo destrozado por un enjambre de pájaros.